Saludos cordiales a toda la comunidad que está pendiente al contenido de este canal. En esta ocasión vamos a continuar con el análisis de estos lineamientos para la elaboración del proyecto de grado, específicamente los dos primeros anexos que están dirigidos más que nada para los estudiantes, para ir entrando en contexto, ir entendiendo de qué se trata este estudio de caso con alcance descriptivo y poder tomar algunas recomendaciones para empezar a trabajar, a elaborar, a redactar este trabajo de investigación. Entonces, entrando en materia, nos hace la pregunta ¿en qué consisten los estudios de alcance descriptivo? Básicamente esta palabra descriptivo es que va a trabajar con detalles y con detalles específicos. Una vez escogido nuestro fenómeno a estudiar, nuestro problema a estudiar, nuestra situación, nuestro tema de investigación, lo que vamos a hacer durante todo el trabajo que es descriptivo, vamos a especificar propiedades y características de forma general, ¿no? También dice que estos trabajos pretenden medir o recoger información. Cualquiera de las dos vías, cualquiera de los dos caminos es válido. Vamos a medir o recoger información sobre los conceptos o las variables a las que se refieren. Estas variables tienen que ver con este fenómeno, este tema que hemos escogido para poder analizar, para poder investigar, para poder estudiarlo, ¿no? Hablando de variables dependientes e independientes, hemos hablado acerca de eso en algún momento, este tema, hemos topado este tema en algunos de los videos de este canal. Listo, entonces he entendido esto, lo que son estos estudios de alcance descriptivo que básicamente sirven para detallar propiedades, características y demás detalles que tiene algún fenómeno, algún caso, alguna situación, algún problema, algún tema que vayamos a investigar, ¿no? Entendiendo eso, vamos a seguir bajando. Dice, ¿cuál es el valor? Estos estudios descriptivos son útiles para mostrar con precisión los ángulos y dimensiones de un fenómeno. Sigue aterrizando esto en lo que es los detalles. Todo lo que es descriptivo es detallado. Entonces va a servir estos detalles para mostrar con absoluta precisión diferentes ángulos o dimensiones de este fenómeno. Entonces, esto también vamos a ser capaz de definir o visualizar qué se medirá, sobre qué o quiénes recolectarán los datos. También nos habla de que la descripción puede ser más o menos profunda, puede ir a profundidad, ir detallando, ir excavando un poco más acerca de esa materia, de ese caso que vamos a investigar. Entonces, también es importante, ¿no? Sirve también para la medición de uno o más atributos de este fenómeno. Una vez que identificamos las características de este fenómeno, podemos escoger una característica y estudiarla a profundidad. A manera de ejemplo, este primer anexo habla, por ejemplo, del censo nacional, que sería un estudio descriptivo, ¿no? Tiene un propósito este censo que, bueno, tiene luego que considerar varios conceptos como lo que es la información que se recoge, ¿no? El tamaño de metros cuadrados en donde se vive, el número de pisos, las habitaciones, qué sé yo, el combustible utilizado, todo esto en el censo. Estos son diferentes conceptos a considerar que luego, como nos habla aquí, dice, también se denominan variables, ¿no? Cada una de las características van a denominarse variables. ¿Sí? Los mide y luego los resultados sirven para describir el fenómeno de interés, que en este caso sería la población. El censo lo que hace es estudiar la población como fenómeno descriptivo y todos estos conceptos que se consideran son los detalles o también conocidos como variables. Otros ejemplos nos dice acá, otros ejemplos de estudio de casos descriptivos podrían ser la investigación que determine cuál de los partidos políticos tiene más seguidores. Seguimos bajando y nos hace otro ejemplo, dice cuántas personas asisten a psicoterapia en una comunidad específica, asimismo características y propiedades de un conductor eléctrico, el número y tipo de divorcios anuales en alguna nación, el número y perfiles de pacientes que atienden un hospital. Todos estos son temas que se pueden abarcar dentro de un estudio de caso descriptivo o de un trabajo de investigación descriptiva, ¿sí? Entonces, termina con este ejemplo de la revista Rolling Stone, que hace un estudio que publica en el 2012 basado en encuestas para poder determinar las 500 mejores
discos de la historia, ¿no? Y nos detalla de qué manera lo hizo, con cuántas personas, a quién entrevistaron, a quién encuestaron, ¿no? Eso para entender lo que es un estudio de caso descriptivo o un trabajo de investigación descriptiva, que es la manera o la forma o el tipo de estudio de caso que nosotros vamos a trabajar. En una sola palabra, un estudio de caso con alcance descriptivo lo que hace es detallar. ¿Qué es lo que vamos a detallar? Las características y las propiedades de ese fenómeno que hemos escogido. Entendido esto, chicos, vamos con lo que es el siguiente anexo que tenemos acá. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Esto es la guía para la redacción del proyecto de grado. Entendimos ya que es un estudio de caso descriptivo. ¿Por qué es descriptivo? Ahora vamos a ver las recomendaciones que nos dan en estos lineamientos para poder redactar nuestro proyecto de grado. Bien, entonces esta guía para la redacción del proyecto de grado, que es el anexo 3, empieza con esta, ¿qué es investigar? La pregunta, ¿qué es investigar? Es una acción y el efecto de indagar. Si vamos a relacionar esta palabra investigar con otra palabra importante, sería indagar. Indagar es buscar para obtener información. Eso sería investigar a grosso modo, ¿no? Incluye también la aplicación de un método, la búsqueda en varias fuentes de información, la sistematización de datos y la interpretación para poder luego incrementar nuestro conocimiento y poder redactar nuestro proyecto de grado. Entonces, hay una serie de etapas también que se resume en este párrafo de lo que es investigar. Repito, investigar es indagar. Indagar significa buscar. ¿Qué vamos a buscar? Buscar información. ¿Sí? Esta información, obviamente, nosotros tenemos que aplicar algún método investigativo, que hay bastantes, ya los vamos a mencionar más adelante, a través de diferentes fuentes de información. Una vez que obtenemos la información, sistematizamos los datos y luego los interpretamos para poder utilizarlos en nuestro trabajo de investigación. Es importante también la selección del tema. Aquí hemos puesto en rojo lo que me parece primordial entender acerca de lo que es la selección del tema. Primero, usted debe entender que no debe ser demasiado amplio. Un tema demasiado general sería bastante complicado de trabajar. Entonces, hay que ser lo más específico posible. Eso es la primera recomendación que debe cumplirse sí o sí. Otra de las recomendaciones que debemos tener claro también es que debe ser un tema de interés público, ¿sí? No se puede trabajar cualquier tema por trabajar, y también debemos considerar que debemos cumplir las condiciones establecidas por el Ministerio de Educación, es decir, estos lineamientos que estamos socializando. También no se puede trabajar, si bien hay varios temas que pueden ser de interés, estos temas tienen que estar dentro de los ámbitos de aprendizaje que mencionamos en el video anterior. Entonces, si usted no ha visto ese video, vaya, hágale una pausa a este y vaya al primer video de esta lista de reproducción para que usted vea los ámbitos de aprendizaje. Entonces, repito, la primera recomendación debe ser un tema específico dentro del ámbito de aprendizaje, pero específico. Debemos evitar los temas generales o demasiados amplios. Luego debe ser un tema de interés público, de interés para la sociedad, que tenga un beneficio para la sociedad. Y tercero, debemos cumplir con las condiciones que se establecen dentro de estos lineamientos. Seguimos bajando en esta guía para la redacción del proyecto de grado. Hay varios consejos para iniciar y para redactar este trabajo de investigación. Primero, dice identificar qué se quiere conocer con el tema seleccionado. Si bien dentro de los ámbitos de aprendizaje que son generales hay varios temas que nosotros podemos seleccionar, debemos de ese tema identificar también qué es lo que vamos a estudiar, cuál es la característica, cuál es el propósito que nosotros tenemos con ese tema. Luego dice, vamos a definir lo más exacta posible el tema a investigar. Entre más específico es más fácil de investigar, es lo que les decía hace un momento, ¿no? El tema no puede ser general, siempre hay que ir aterrizándolo a nuestra realidad, ¿sí? Si nosotros escogemos, por ejemplo, lo que es el divorcio, debemos escoger ese tema en un lapso de tiempo
una comunidad en un año específico, ¿no? Entonces, para que ustedes me entiendan un poco acerca de eso, ¿no? Debemos ir cerrando las brechas del tema para llegar a ser lo más específico posible. Luego, también nos recomienda que nuestra búsqueda de información sea también con investigaciones similares. Una vez que nosotros escogemos el tema, podemos buscar otros trabajos de investigación acerca de ese mismo tema para empezar a entrar en contexto, para empezar a relacionarnos con el tema, para ir entendiendo de qué manera se aborda el tema y pues que tengamos con esto más facilidad para poder redactarlo, ¿no? Luego dice que es importante realizar un trabajo esquemático y esto aquí me parece primordial. Vamos a marcarlo de rojo porque esto también me parece una importantísima recomendación. Hacer un trabajo esquemático, esto quiere decir que nosotros tracemos un camino a seguir para la redacción de este proyecto. Les cuento que este tips de trabajo yo personalmente lo realizo con mis proyectos. Voy dibujando a manera de un borrador, a manera de diagramas de flujo, que son estas figuras con flechas para establecer cuál es el camino que voy a tomar. Entonces, usted puede tomar también esta recomendación, elaborar un trabajo esquemático que es como un borrador del paso a paso que usted va a seguir tanto para el tema de investigación como para lo que son el tiempo, los materiales, las herramientas que va a utilizar. Entonces, tener todo claro, esto es como planificar previamente la realización de este trabajo. Tener todo claro antes de empezar es sumamente importante y primordial para evitar ir a ciegas, ¿no? No podemos ir trabajando sobre la marcha porque se vuelve mucho más complicado. Entonces, si usted hace un trabajo esquemático, se le va a facilitar mucho más la elaboración de este proyecto. Seguimos bajando, dice, podemos desarrollar también trabajo de campo. Este trabajo de campo tiene que ver con encuestas, con entrevistas y también hemos marcado en rojo que obviamente estamos todavía en lo que es emergencia sanitaria, lo que es la pandemia, entonces tenemos que tomar en consideración todos los cuidados en contra de lo que es el COVID, ¿no? Entonces, si vamos a hacer trabajo de campo, que son encuestas y entrevistas, que a veces es necesario salir a buscar a las personas y entrar en contacto con las personas, pues debemos tener mucho cuidado con el COVID. Preferiblemente, hoy en día podemos apalancarnos de la tecnología para estas situaciones. No podemos hacer una llamada vía WhatsApp, podemos enviar algún audio, qué sé yo, y preguntar por mensaje, hacer una encuesta con lo que es Google Form, todas las tecnologías que tenemos en la actualidad y aprovechar esto para sacar lo que son encuestas y entrevistas, ¿no? Entonces, tomen en consideración eso. También dice que la elaboración de las conclusiones, esto sistematiza los hallazgos, esto ya es una vez redactado el tema. Seguimos con las recomendaciones. Acá nos hacen la pregunta, ¿cómo redactar cada apartado del proyecto de grado? En el video anterior también detallamos cuántas secciones tiene este proyecto de grado. Esperamos en los próximos videos tener ya ejemplos para que ustedes se guíen un poco acerca de cómo es que se elabora ya, cómo es que queda un proyecto redactado. Esperemos que podamos realizar ese contenido en los próximos videos. Mientras tanto, vamos a ver las recomendaciones que nos dan para lo que es cada una de estas partes que posee este proyecto de grado. Tenemos la introducción. En la introducción también mencionamos en el video anterior que era como un pequeño resumen de forma general que se va a investigar, el por qué se está investigando y qué busca el trabajo de investigación. Estas tres preguntas vamos a responderlas dentro de la introducción. Vamos a tener luego antecedentes, que son hechos históricos o trabajos previos acerca del tema que estamos investigando. Esto puede ser una carilla también, una página de nuestro trabajo. Vamos con la definición del problema. Esto también lo vamos a colocar en rojo porque aquí existen algunas dudas en cuanto a la redacción. Suelen
suelen confundirse. Siempre la definición del problema es la formulación del problema que se conoce en lo que son las tesis, va a modo de pregunta, ¿no? Va a modo de pregunta. Si usted está trabajando, por ejemplo, acerca de los divorcios, que era uno de los temas que se trató en el anexo número 1, usted puede plantear una pregunta de, por ejemplo, decir cómo afecta a la sociedad la situación de los divorcios que se dieron en época de confinamiento por el COVID-19. Siempre vamos a terminar esa pregunta con la localidad, en el barrio tal, del cantón tal, en el año 2020. Siempre se termina así. Recuerde que los temas siempre van a ser específicos y ser específicos es ir detallando todas estas situaciones, ir aterrizando el tema. ¿Sí? Entonces, la definición del problema, que es la formulación del problema también, se hace a modo de pregunta. Y no necesariamente se la responde, porque he visto muchos trabajos también, porque nos dedicamos a eso, que luego de la pregunta tratan de responder aquí mismo en la definición y eso es un error. Aquí solamente hay una pregunta, 2, 3 líneas como máximo y eso está listo. Pasamos a la justificación del estudio de caso, en donde nosotros vamos a colocar las razones, los porqués hemos realizado este tema de investigación, cuál es su importancia, cuál es la utilidad que tiene este tema y cuáles son los beneficios que puede brindar a la sociedad, ¿no? También se puede mencionar a quién o a qué población puede servir esta investigación realizada. Quizás nosotros estamos investigando algún problema social, y luego en las recomendaciones podemos dar posibles soluciones, ya vamos a ver de qué manera. También tenemos los objetivos. Estos objetivos no son otra cosa que las metas, los propósitos que nosotros nos colocamos con nuestro trabajo de investigación. En el video anterior nos especificaba que vamos a tener un objetivo general y 2 objetivos específicos, ¿sí? Entonces nos habla también de que estos objetivos se redactan empezando con verbos en infinitivo, ir, y que deben ser claros y concisos, ¿no? Y siempre orientados a lo que es la pregunta del estudio de caso. Siempre vamos a tratar de relacionar estos objetivos con lo que son la definición o la formulación del problema que se hizo a modo de pregunta. Entonces vamos a tratar de responder esa definición del problema con los objetivos, que son nuestras metas a cumplir. Luego tenemos el marco metodológico, que es el conjunto de técnicas de investigación. Hay varios métodos de investigación que se pueden realizar, que se pueden tomar en cuenta en este marco metodológico. Aquí los vamos a detallar. Acá nos dice que podemos utilizar instrumentos de investigación cuantitativos y cualitativos también, y nos habla de cuáles son estos cuantitativos, por ejemplo, las encuestas, y los cualitativos, las entrevistas. También se incluye la investigación bibliográfica. Estos no son los únicos, hay varios métodos de investigación, el método inductivo, el método deductivo, la observación. Bueno, podemos hacer una lista amplia de lo que son los métodos de investigación y estos métodos podemos incluir en este marco metodológico. Seguimos con el resultados y análisis de la información. Aquí en los resultados vamos a organizar toda la información que hemos recopilado según los objetivos planteados del proyecto de grado, ¿no? El análisis también debe vincularse, dice, con autores o la teoría que se utilizó para la investigación. Seguimos bajando en las conclusiones, se detectan las ideas y los resultados más importantes producto de la investigación que hemos realizado, y luego las recomendaciones, dice, se evidencian los nudos críticos de la investigación, las posibles soluciones. Esto vamos a marcar de rojo. En las recomendaciones siempre vamos a colocar posibles soluciones o temas a investigar en el futuro, ¿no? Las posibles soluciones es esta situación que les mencionaba hace un momento, ¿no? Si identificamos nosotros un problema, debemos, a través de nuestro estudio, ir llevando ese estudio y concluyendo con una recomendación que puede ser alguna alternativa de solución que pueda o no pueda aplicarse, ¿no? Que pueda o no pueda aplicarse dentro de lo que es esa comunidad en donde nosotros hemos realizado el estudio. ¿Listo?
Para terminar este video, vamos con el resumen del manual de lo que es el estilo APA, séptima edición, la última edición es esta. Entonces, aquí nos habla específicamente de lo que son las citas, ¿no? Las citas, cómo se pueden citar y parafrasear las fuentes que nosotros investigamos, ¿sí? Entonces, aquí primero lo que hace es diferenciar una cita y un parafraseo y empezamos con la cita textual. La cita textual, para que ustedes entiendan, es escribir tal cual usted investigó, ¿no? No le cambiamos ninguna palabra, no le añadimos, no le quitamos nada, sino que lo escribimos como usted investigó, ¿no? Hacer un copia y pega. Esto, claro, colocando siempre de dónde salió esa fuente, ¿no? De dónde sacamos esa información, y esto nos va a servir obviamente luego para lo que es nuestra bibliografía. Entonces, aquí, por ejemplo, una cita textual de menos de 40 palabras, siempre vamos a colocarlas entre comillas y entre paréntesis el apellido de lo que es el autor y el año de publicación. Suele colocarse también en la página, si no se coloca no hay ningún problema. Las citas de más de 40 palabras se escriben en un párrafo aparte, ya no va entre comillas, sino que se diferencia porque tiene sangría, ¿no? Sangría se le llama a este espacio que aquí la marcan con 1,27 centímetros. Y sin cursiva dice con interlineado doble. Acá tenemos un ejemplo, observe cómo el texto normal de nuestro trabajo de investigación está alineado acá, y luego esta cita que nosotros utilizamos para este trabajo de investigación va en un párrafo totalmente distinto y con una sangría, por eso se diferencia, porque tiene una sangría, tiene otro, comienza desde un poquito más adelante, ¿no? Gracias a esta sangría que es 1,27 centímetros. Luego habla del parafraseo. Una cita parafraseada dice, utiliza las ideas de el autor que nosotros hemos investigado, pero estas ideas luego para transcribirlas a nuestro trabajo de investigación vamos a utilizar nuestras propias palabras. Parafrasear es utilizar las ideas de otro autor, pero con nuestras propias palabras. Acá como ejemplo también nos colocan una cita parafraseada lo que hacen también es colocar entre paréntesis el apellido del autor y el año de publicación. Luego hablamos de las referencias, hace la pregunta ¿cuál es la diferencia entre las referencias y la bibliografía? La referencia, para que usted entienda, es cada una de las fuentes que usted utilizó, un libro, un podcast, un, un, un disco, qué sé yo, un periódico, una revista. Esas son las referencias. Y el conjunto de estas referencias que se colocan en el trabajo de investigación es la bibliografía. Entonces acá nos indica, por ejemplo, cómo podemos nosotros ir colocando esta bibliografía, ir colocando cada una de las referencias en la parte de la bibliografía. Entonces, acá nos dice libros con autor, que es la más sencilla y básica que se ve en lo que es la forma de referenciar nuestras fuentes de información, que básicamente es el apellido de los autores, el nombre, la inicial solamente del nombre, el año de publicación, el título de la obra, ¿sí? Esto es la editorial, ¿sí? La editorial, y así usted termina. Aquí le faltaría, por ejemplo, la ciudad podría colocarse también, ¿no? Entonces, acá con un libro en versión electrónica, con un libro online, dice, se coloca casi lo mismo. Rodríguez, que sería el apellido, la inicial del nombre, el año de publicación, el título de la obra, se especifica que es un archivo PDF, y al final se coloca también el enlace de donde nosotros obtuvimos esta información, este libro en este caso, ¿no? De ahí, bueno,
acá nos detalla diferentes ejemplos de diferentes recursos que nosotros vamos a utilizar, pero si me extiendo yo explicando la estructura de cada uno de ellos, el video se hace demasiado extenso. Quizás en otro video más adelante, si ustedes creen necesario, pues podemos ir explicando a detalle de qué manera se pueden referenciar, colocar la bibliografía de cada uno de estos recursos, pero en este momento hemos decidido que no, porque no queremos que el video se extienda demasiado. Entonces, lo que sí me llamó la atención es los recursos que se toman a consideración en esta séptima edición de las normas APA, los informes, los simposios, las tesis, bueno, eso está bien, material electrónico, ya se ha visto antes lo que son las páginas web, hasta ahí está todo bien, pero acá, por ejemplo, se toman en cuenta podcasts que pueden servir como referencia para nuestras investigaciones. Acá hablan de, por ejemplo, el podcast Libros para Emprendedores, ¿no? que es un podcast que yo escucho y los recomiendo también. Las aplicaciones móviles, también está cómo citar lo que es la página de Facebook, algún recurso que nosotros hemos citado o encontrado o utilizado en nuestro trabajo y lo hemos sacado de Facebook. También nos da aquí cómo citar, cómo poner en la bibliografía estos recursos de lo que es Facebook, Instagram, una canción, lo que es PowerPoint, también me parece bastante interesante. Nada más, damas y caballeros, con estas recomendaciones. Espero que hayan sido de utilidad. Recuerde suscribirse, recuerde activar la campanita para que no se pierda ninguno de los videos que estamos trabajando en este canal. Por mi parte es hasta una próxima ocasión. Hasta luego y muchísimas gracias.